Valenzuela. Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de viceintendente, para el cual habéis sido electa. Sí, juro. Que Dios y la patria os demanden. Al intendente electo, Roberto Eduardo Geringer, a tomar juramento. Señor Roberto Eduardo Geringer, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente al cual habéis sido electo. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria lo demanden. Invito a la concejal electa, Verónica Guibolato, a pasar al frente y realizar su juramento. Señora Verónica Patricia Guibolato, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal al cual habéis sido electo. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria lo demanden. Felicitaciones. Invito a la concejal electa, Orrego Elizabeth, a tomar juramento. Señorita Elizabeth Itatí Orrego, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal al cual habéis sido electa. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria lo demanden. Invito al concejal Mario Soto Elías a tomar juramento. Mario Elías. Mario Elías Soto. Señor Mario Elías Soto, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal al cual habéis sido electo. Sí, juro. Si queréis que Dios y la patria lo demanden. Yes.
realizar la elección de autoridades del Honorable Consejo y el método de votación será por votación nominal y orden alfabético. En primer término, se realizará la votación para el cargo de vicepresidente primero. González Alexa. Propongo como vicepresidente primero al concejal Díaz Soto. Verónica Vigolato. Propongo como vicepresidente primero a la concejal Luciana Mazol Luciana. Me propongo a mí misma. Orrego Elizabeth. Propongo A vicepresidente primero. a vicepresidente primero, Alex. Soto Elías. Propongo como vicepresidente primero a Luciano Soto. Vamos. ¿Dos votos? Tres. ¿Voto Luciana? Perfecto. Felicitaciones. En segundo término, se realizará la votación por orden alfabético al vicepresidente segundo. González Alexa. Me propongo a mí. Vigolato Verónica. Me propongo como vicepresidente segundo al concejal Díaz Soto. Mazol Luciana. Propongo para el cargo de vicepresidente segundo al concejal Soto Elías. Orrego Elizabeth. Me propongo a mí misma. Soto Elías. Vamos. Siguiente segundo. Quedó constituida la vicepresidencia primero a cargo de la concejal Mazol Luciana y la vicepresidencia segundo a cargo del concejal Soto Elías. Invito al vicepresidente segundo a tomar juramento. Señor Mario Elías Soto, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal al cual habéis sido electo y segundo lugar en la presidencia. Invito a la concejal Mazol Luciana a tomar juramento como vicepresidente primera. Mazol y Luciana, juráis por Dios, por la patria y en tus santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal y la vicepresidencia segunda al cual habéis sido electo. Primera. Vicepresidencia primera al cual habéis sido electo. Sí, juro. Si quisieres que Dios y la patria lo demanden. Ha llegado el momento de fijar día y hora que se darán las palabras del señor intendente en la apertura
apertura de sesiones ordinarias 2026. Generalmente el 1 de marzo. Pero queda consideración de ustedes. ¿Qué día cae? Domingo. ¿A qué hora? Mañana, tarde. A las 20. 20. Y fijar día y hora de las sesiones de consejo. Yo propongo que sean días jueves, 20 horas. ¿Pongo consideraciones concejales? ¿Complica horario laboral? ¿No? ¿A nadie le complica el horario laboral? ¿Todo de acuerdo? Bueno, por unanimidad entonces, día jueves, 20 horas. No habiendo más tema que tratar, se da por finalizada la sesión. Felicitaciones a todos los nuevos concejales.